tardes, amados discípulos del Señor. Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes, amigos que nos visualizan por este medio. Estamos agradecidos con el Señor de una vez más poder cooperar con Él en cuanto al avance de su palabra. Y gracias también porque podemos grabar una lección más de nuestro estudio, de nuestro discipulado en cuanto a los fundamentos de la fe cristiana. Hoy nos toca la lección número 12, que tiene por título La vida, ¿no? Pero antes de desenvolver este tema, me gustaría hacer un recuento de los temas que hemos visto anteriormente, ¿no? Como ustedes han venido siguiendo el discipulado, ustedes saben, la primera lección que tuvimos fue Dios. Conocimos a Dios. Conocimos la persona de Dios, cómo Él es, cuáles son sus cualidades, cómo Él actúa. Conocimos en detalle cuáles son las cosas que nos muestran su persona y bueno, un sinnúmero de temas más en cuanto a Dios. El siguiente tema que vimos fue la palabra. Por un lado conocimos a Dios, pero también su palabra nos fue revelada. Vimos de dónde procede la palabra de Dios, por quién fue escrita, quién fue que la inspiró, de qué manera se llevó a cabo, cuánto tiempo se llevó para ser escrita y un sinnúmero de detalles más que ustedes seguramente deben de recordar. La siguiente lección que vimos fue el plan de Dios. Claro, quiero resaltar que cada una de estas lecciones fue subdividida en 3 lecciones, ¿no? Luego vimos como tercer título el plan de Dios. Conocimos el plan de Dios. Como ustedes saben, el libro se llama Fundamentos de la Fe Cristiana. O sea, son las bases de nuestra creencia, de nuestra fe, en donde reposa, descansa las cosas que nosotros creemos, las bases bíblicas en donde reposa nuestra fe, los asuntos en los cuales nosotros creemos. Entonces, el plan de Dios nos muestra esto, nos muestra cómo Dios está ejecutando en este tiempo su plan en la tierra, cómo envuelve al hombre en este plan, porque el tema central del plan de Dios es el hombre. Dios tuvo un plan por causa del hombre. Entonces nosotros conocimos lo que es el plan de Dios y cómo nos involucra en su plan el Dios eterno. Y el último tema que vimos hasta la semana pasada fue la redención, ¿no? A causa de que el plan de Dios fue dañado por el enemigo de Dios, Dios tuvo que hacer un plan para retornar al hombre para sí mismo. Como ustedes saben, redención es volver a comprar, ¿no? Volver a comprar. Entonces Dios pagó un precio, nos volvió a comprar y ahora estamos aquí. Hoy el tema es la vida, ¿no? El tema es la vida. ¿Por qué quise hacer un recuento? Porque es necesario que nosotros entendamos cómo Dios nos va mostrando el desenvolvimiento de las bases de nuestra fe. Hoy, para entender lo que es la vida, necesitábamos obligatoriamente pasar por estos 4 temas anteriores que nombré ya. Entonces, jóvenes, como siempre les rogamos, este video solamente es como una especie de tutorial, de ayuda en cuanto a la lección, pero para que usted tenga compromiso, de hecho, para poder llevar este discipulado adelante, usted necesita tener compromiso con el Señor. Entonces rogamos a ustedes, no es necesario que nosotros le estemos induciendo, que nosotros le estemos recordando, que nosotros le estemos recalcando que usted debe de revisar la lección, revisar con cada verso bíblico, en cada palabra, entrar en detalle, investigar palabras que no conocemos hoy. Es necesario para ser un discípulo del Señor llegar a entender cómo es la mente de nuestro Señor. Y para entender cómo es la mente de nuestro Señor, nosotros necesitamos orar mucho y adentrarnos en su palabra. Entonces, jóvenes, rogamos a ustedes, revisen la lectura. Después de que nosotros pasamos este tutorial, ustedes puedan revisar con todos los versos bíblicos y con toda la lectura y responder las preguntas. Rogamos a ustedes, de eso se trata el discipulado. Entonces vamos a avanzar. La vida. Voy a leer la primera parte, ¿no? Donde están los subtítulos. Dice, Dios es vida, divina, eterna, inmortal y resurrecta. La experiencia de vida, amó al mundo y creer es recibir. Entonces,
avanzando vamos a ver el primer subtítulo que dice, ¿qué es la vida? ¿Cómo nosotros percibimos el hecho de lo que es la vida, ¿no? Humanamente nosotros conocemos, ¿no? Hasta en las escuelas, en los colegios nos fue mostrado que la vida es de tres tipos, ¿verdad? Vegetal, animal y humana, obviamente. Esta es la forma en la que el hombre divisa o mira el asunto de la vida. Pero yo quiero introducir una parte que tal vez usted no haya considerado, y si lo consideró, gloria al Señor. Que para Dios ese concepto, a la verdad, digámoslo así, aunque suene un poco brusco, no existe. Para Dios solo existe una vida, ¿no? Y lo vamos a ver en el desenvolvimiento de este tema. Entonces, ¿qué es la vida? Bajo la perspectiva de Dios y según lo que revela la Escritura, como nosotros sabemos, estamos siguiendo un discipulado. El discipulado, ¿de qué se trata? Se trata de que nosotros estamos siguiendo al mismo Jesús y la doctrina que Jesús enseñaba, ¿no? Y que nos enseña a través de la palabra de Dios. Entonces, nosotros necesitamos entender desde esa óptica, ¿qué es la vida? Desde la óptica de Dios. La vida es una vida increada, es una vida eterna, es una vida inmortal, temas que vamos a ver un poquito más adelante, pero es necesario nombrarlas en este momento. Entonces, el enfoque desde el cual Dios mira la vida no es el enfoque que nosotros tenemos. Como yo dije, nosotros hombres miramos la vida vegetal, la vida animal, la vida humana, pero Dios no mira así. No, Dios es sinónimo de vida. Según la Biblia, Dios es sinónimo de vida. Entonces, aquí yo quiero leer brevemente algo. Como ustedes saben, en el Antiguo Testamento la Biblia fue escrita en arameo y en hebreo. Y en el Nuevo Testamento la Biblia fue escrita en griego. Entonces, como fue escrita en griego, hay cierto significado de ciertas palabras que son traducidas al original y que dan una serie de resultados más para una misma palabra. Entonces, en varios trechos de la Biblia, tramos de la Biblia, cuando nosotros mencionamos o leemos que la Biblia menciona la palabra vida, en el original se traduce con dos raíces diferentes, dependiendo del versículo. Entonces, en una raíz del original, cada vez que la Biblia habla de la vida de Dios, se refiere a esa vida como la vida Zoe, ¿no? Que es la vida de Dios, la vida eterna, inmortal, increada. Pero cuando se refiere al hombre, a la vida humana, la Biblia habla de la vida bios, ¿verdad? Que es la vida física. Y habla de la vida suje, como también nosotros hemos escuchado la vida psique, ¿no? Que es la vida del alma, la vida de la mente, del alma, que es la parte líder del alma. Entonces, cuando nosotros vemos qué es la vida, a la verdad terminamos definiendo en una sola palabra lo que es vida. ¿Qué es vida? Vida es Dios. Vida es Dios. La palabra de Dios lo certifica, la palabra de Dios lo apunta y según la óptica de Dios, que es la óptica que nosotros necesitamos mirar, la vida es Dios mismo. Entonces, el segundo tema dice, el segundo subtítulo dice, Dios es la vida, ¿no? Entonces, aquí yo voy a leer una parte que menciona varios versículos y voy a irle leyendo tramos de los versículos para que ustedes entiendan lo que define la palabra de Dios. Dice, en Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No voy a dar explicaciones, voy a leer solamente los versículos. En Juan 10, versículo 10, la parte B, la segunda parte del versículo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia, ¿no? En Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Vamos avanzando. Juan 14:6, ¿qué dice? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Y por último, Juan 5:12, que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, jóvenes, aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Referente a este último versículo. El Señor es claro, aunque suene duro, aunque suene difícil, nosotros debemos entender que cuando nosotros no éramos creyentes, no habíamos creído en el Hijo de Dios, nosotros para Dios éramos como un punto negro en este mundo. Solamente cuando nosotros declaramos y creímos en nuestro corazón, no solo que Jesucristo murió, sino que Él fue resucitado, entonces nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios y pasamos a contar como alguien que tiene vida. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios miraba y lo único que miraba era algo oscuro, pecado. Pero cuando nosotros creímos, fuimos limpios con la sangre, entonces nosotros fuimos un punto de luz. Dios entró a nuestro espíritu y nuestro ser se iluminó y Dios entonces nos podía mirar. Dios no nos mira como otra cosa que no sea la luz. Cuando Él mira para nosotros, Él mira lo que hay de Dios en nosotros. Entonces, jóvenes, en esto ustedes tienen que entender. La humanidad, por más de que ellos crean que Jesucristo murió, fue crucificado, pero hay muchos que tal vez no terminan de creer que Él fue resucitado y que Él está vivo. Si ellos no creen que Él está vivo, ellos no le pueden recibir como nosotros lo recibimos y creemos que Él vive. Por eso tenemos vida y esa vida Dios la puede ver en nuestro interior. Tenemos una luz que brilla por la cual Dios nos puede identificar aquí en la tierra. Como Él dijo y ustedes conocen, nosotros no somos de esta tierra. Entonces por eso es que nosotros estamos por sobre esa luz negra que se ve debajo, nosotros estamos por sobre esa luz. El Señor dijo que no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Entonces, ¿cómo nos identifica Dios del resto de los vivientes? Solamente por la luz que brilla en nuestro interior. Ahora la pregunta es, ¿está brillando esa luz en nuestro interior o está siendo opacada por nuestra vida humana? Es algo que usted debe de responder. Entonces, vamos a avanzar, ¿no? Quería leer una última parte que dice, solamente su vida, que es divina y eterna, es considerada como la vida. No, solamente su vida, que es divina y eterna, es considerada como la vida. Solo llegamos a tener vida cuando creemos en el Hijo de Dios. Entonces ahora vamos a ver cómo es esta vida, ¿no? Ya vimos qué es la vida, vimos quién es la vida, Dios es la vida, y ahora vamos a ver cómo es esa vida. Entonces, esa vida es divina, eterna, inmortal y resurrecta. ¡Wow! ¡Qué cualidades! Divina, eterna, inmortal y resurrecta. Yo le pregunto, cuando usted mira su vida es inmortal. Espero que no haya dudado, su vida es inmortal. Usted que ya recibió al Señor, usted que creyó en el Señor, usted recibió una vida que es inmortal. Porque es la vida de Dios la que está en nuestro interior y la que nos hace tener vida eterna. Porque como en uno de los versículos que leí dijo, el que aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso nos certifica de que la vida que nosotros tenemos es una vida eterna. Siguiendo con este tema, ¿por qué la vida es divina? Porque pertenece únicamente a Dios. No hay otra cosa que hablar referente al asunto. Porque pertenece únicamente a Dios. ¿Por qué es eterna? Porque si pertenece a Dios, como nosotros sabemos, si ustedes revisan todos los versículos que están mencionados en el libro, por causa un poco de la brevedad del tiempo no vamos a poder leer todos los versículos que queríamos leer, pero revise los versículos que están aquí. Y si usted revisa esos versículos, voy a leer solamente uno. Salmo 103, versículo 17, la parte intermedia del versículo dice, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, queriendo decir que Dios es eterno, o sea, antes de Él no había nada, como ya ustedes lo han visto en lecciones anteriores, y después de Él no existe nada. Él es la eternidad. Entonces, esta vida, como Dios es la vida, entonces esta vida es eterna, ella existe de eternidad a eternidad, por eso esa vida es eterna, ¿no?
¿Por qué es inmortal? Como ustedes saben, aquí voy a leer una parte del libro. Dice, inmortal es algo que no puede morir, que vive para siempre, que no cambia nunca y que tiene un poder indestructible. Hermanos, aquí yo quería hacer un paréntesis. En el medio de esta situación que está aconteciendo, ¿cómo está manifestándose esa vida en su interior? Recuerde que por mucha fuerza que nos falte, recuerde que por mucha debilidad que tengamos, usted tiene una vida en su interior y esa vida es indestructible. Esa vida tiene poder, es indestructible, no hay nada que la pueda destruir. Y usted necesita tener confianza en esa vida que Dios depositó en su interior. Recuerde, esa vida es divina, eterna, inmortal. Nada de lo que está aconteciendo puede matarnos, nada de lo que está aconteciendo puede hacernos decaer en nuestra fe. Esta es nuestra seguridad, amados jóvenes. Ella es inmortal, no puede morir. Habrá presiones, habrá situaciones, habrá dificultades, habrá derrotas muchas veces. Pero en medio de todas esas cosas, la vida de Dios resurge porque ella es resurrecta. Ella no es solo divina, eterna, inmortal, sino que es resurrecta. El Señor nos dio el mejor ejemplo. Él tuvo que ir a la cruz, sí, por causa de nuestros pecados, pero Él no permaneció. La muerte, el Hades no le pudieron retener. Él resucitó. Y por causa de que Él resucitó es que nosotros tenemos la mejor experiencia en este tiempo. Podemos experimentar esa vida resurrecta. Entonces la vida es Dios y esa vida es divina, eterna, inmortal y resurrecta. Señor Jesús, ser resurrecta implica pasar por la muerte, no ser detenido por ella y vencerla. Nuestro Señor venció y esa vida hoy está en nuestro interior y nos capacita a vencer la muerte. Así que no le tema la muerte, no le tema la muerte, porque como dijo el apóstol Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos, pero si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, para el Señor somos. Ese debe de ser nuestra esperanza, un aliciente para nuestro corazón. Ahora, ya que vimos lo que es la vida, cómo ella se desenvuelve, ahora vamos a tener claramente, a entender claramente cómo podemos tener una experiencia de vida. ¿Cierto? Aquí otro subtítulo dice experiencia de vida. Ahora vamos a avanzar a lo que es la experiencia de vida. Mientras nosotros no conocíamos a Dios, mientras nosotros no sabíamos cómo Dios actuaba, mientras nosotros no conocíamos lo que es la vida en sí, porque no es lo que nosotros tenemos, sino lo que Dios implantó en nosotros. Mientras la vida de Dios no haya sido implantada en nosotros, no tenemos vida, lamentablemente, la Biblia lo certifica. Quien cree en el Hijo tiene la vida y quien no, pues lamentablemente no la tiene. La palabra de Dios lo dice y nosotros lo creemos. Entonces, hoy nosotros somos capacitados a poder tener una experiencia de vida, amado joven, una experiencia de vida. Mientras más nosotros conocemos a Dios, más podemos tocar en su vida y experimentar. Yo quiero hacer aquí una breve explicación acerca del asunto. Quiero poner como ejemplo nuestra vida de reuniones que nosotros antes tenemos. Hoy no tenemos vida de reuniones conjunta en el local de iglesia, pero en nuestras casas nosotros podemos tener la intimidad con Dios. Pero ¿cómo nosotros estamos teniendo o estamos teniendo intimidad con Dios? Es la pregunta, respóndase. Nosotros necesitamos buscar tener intimidad con Dios, tener una experiencia de vida. Tal vez ustedes han escuchado muchas veces, experiencia de vida, pero ¿qué es esto? Una experiencia de vida es tocar al mismo Dios. Cuando tú ibas a la iglesia, habían las reuniones, habían las alabanzas, la palabra. ¿Lograbas tocar a Dios en medio de estas cosas? ¿O simplemente ibas a la iglesia por asistir, por acudir, por tener una vida social bonita? Jóvenes, tal vez por esa causa Dios permitió que se cerraran las vidas de reuniones en la iglesia y tengamos una vida más real en nuestras casas. Esperamos que este tiempo sea de gran ganancia para nosotros y aprendamos a tener experiencias de vida. Cada día logremos tocar a nuestro Señor, ver el rostro de nuestro Señor, ver la gloria y no solo ver, sino reflejar su gloria para las personas, para nuestra familia, que es la que más necesita en este tiempo. Jóvenes amados, necesitamos aprender a tener experiencias de vida. Aquí hay un subtítulo que denota un poco de explicación, lo voy a pasar brevemente. Amó al mundo. Como dije anteriormente, el Señor vino a morir por nosotros. Dice que amó al mundo. No es que Él amaba al mundo, ¿no?
Él amaba a nosotros los hombres, pero ya lastimosamente nosotros estábamos en una situación tan terrible que ya no había diferencia entre este mundo y nosotros. Éramos parte de todo lo que el Señor considera mundo. Pero aún en medio de esa situación el Señor vino a morir por causa de que nos amaba, ¿no? Y cuando Él nos dio vida es cuando Él logró lo que Él quería, ver una luz aquí en la tierra. Por eso la Biblia dice, amó al mundo. O sea, podría haber dicho ese título, amó al hombre, pero Él dice, amó al mundo. ¿Por qué dice amó al mundo? Porque el hombre estaba inmerso y Él amó al mundo, porque nos amó a nosotros y nos rescató de ese mundo. Él tuvo que venir al mundo para rescatarnos de ese mundo, ¿no? Entonces ahí vamos a ir al otro punto que dice, creer es recibir. Jóvenes amados, creer es recibir. Aquí yo quería tratar un punto de que yo hablé brevemente anteriormente. Y vamos a leer. Romanos 10:9 afirma, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar a Jesús como Señor con la boca viene después de creer con el corazón que Dios le resucitó de los muertos. Entonces aquí voy a leer esta parte que dice, necesitamos prestar atención. El versículo no menciona que necesitamos creer en el corazón que Jesús murió por nosotros en la cruz. Jóvenes, el mundo cree que Jesús murió en la cruz. Los ateos saben que Jesús murió en la cruz. Todo el mundo sabe. Entonces, ¿por qué el Señor colocó este asunto de creer con el corazón? Porque nosotros necesitamos creer, no en que Jesús murió en la cruz solamente, sino que también Él resucitó y que Él hoy es el Espíritu que da vida y que Él hoy está vivo. En eso nosotros creemos y eso es lo que nos certifica de tener una experiencia viva con Dios y de practicar lo que practicamos. Amados jóvenes, es un hecho histórico, eso no se puede dudar, pero tampoco nadie será salvo solo por creer nada más en eso. Sin embargo, creer que Dios le levantó de los muertos requiere de fe y la fe viene cuando por la acción del Espíritu Santo en nuestro interior una persona acepta la palabra de Dios. Entonces, en esto conocemos nosotros de quién cree y quién no, quién recibe y quién no. Amados jóvenes, había todavía asuntos por tratar, pero como vuelvo y repito, ya esto es trabajo de ustedes. Necesitamos que ustedes revisen los temas, revisen los puntos, revisen con detalle, comprométase con Dios, joven. Este tiempo nosotros necesitamos tener experiencias vivas con Dios. Yo quería compartir brevemente algo así suave para ustedes, algo más corto para ustedes, y es algo que tiene que ver con nuestra experiencia que estamos teniendo con Dios en este tiempo. Joven amado, ¿cómo está siendo este tiempo entre tú y Dios? ¿Qué tipo de experiencia estás teniendo con Dios en este tiempo? ¿Será que tú buscas a Dios solamente por momentos o tú estás teniendo una experiencia continua con Dios? Joven, si tú anhelas el reino milenial, en el reino milenial vamos a vivir 24 horas en la presencia de Dios. ¿Estás teniendo tú esa experiencia actualmente? Tal vez Dios dispuso este tiempo para tener esa experiencia. Necesitamos tener experiencia con la vida, jóvenes. El tema que hoy se está hablando no es por azar. Dios preparó todo de antemano para que tú pudieses entender que necesitas tener una experiencia viva con Dios. Una experiencia viva con Dios. Una experiencia de vida. Necesitas derramarte delante del Señor, ir hacia el Señor, doblar rodillas, limpiarte de todas las cosas que tal vez nunca te has limpiado. Ve delante de la presencia del Señor, toca en su presencia, invoca su nombre, siente que Él te abraza, siente, Él es un Dios vivo, Él está junto a ti cuando tú le clamas. Y obtén una experiencia de vida. Jóvenes, yo quería ahondar un poquito en esto, porque a veces nosotros tomamos las cosas livianamente. Necesitamos invertir más tiempo en tener experiencias vivas con Dios. Tal vez por eso el Señor está hablando en este momento de lo que es la vida y de lo que es la vida conforme a la que Él mira, que es la vida que está en nuestro interior. No es la vida nuestra como nosotros la miramos, es la vida que está en nuestro interior. Dios está mirando desde arriba y Él ve tu luz en grado de lo que la vida de Dios crece dentro de ti. Si la vida de Dios en ti no está creciendo, Él solo va a mirar como una luz media difusa.
Pero cuando tú estás teniendo mucho contacto con Él, cuando tú estás teniendo mucho contacto con la palabra, entonces tu luz va a irradiar y Dios va a lograr mirarte. Eso es ser conocido por Dios. La experiencia de vida que tú tengas en este tiempo va a serte conocido por Dios. Y será de acuerdo a eso que Dios te vaya a juzgar en el final. Jóvenes, no quiero alargarme más. Con esto concluyo, esperando que ustedes cooperen con leer todos los versículos bíblicos y si pueden indagar un poco más, profundizar un poco más en la palabra de Dios. Responder las preguntas. Recuerde que esto es ser discípulo del Señor. Jóvenes, hasta aquí yo termino, concluyo con esto. El Señor los bendiga, los guíe y les lleve a tener una experiencia viva.